Definitivamente hoy nos vamos a estar enredando con esta idea. Pero es necesario definir ya cuáles son las nuevas clases sociales de Cuba en 2026. Importante, esto es algo que no ha salido en un comunicado oficial, ni mucho menos en la prensa. Es simplemente mi humilde apreciación como cubano viviendo en Cuba. Si no existen realmente, ok. Si usted no quiere llamarlas así, está bien. Pero van a notar la diferencia tan abismal que existe entre un puesto y otro. ¿Me acompañan? Iniciamos esta especie de pirámide de menor a mayor, con un grupo o una clase, como usted desee llamarle, que sin dudas es un viejo conocido. Es la más conocida por todas y al mismo tiempo es la más sacrificada. Claro que estoy hablando en este caso del cubano de a pie, que básicamente viene siendo la base de la pirámide y la mayoría de todos los cubanos en su totalidad dentro de la isla. Aquí entran los trabajadores estatales, ya sean los maestros, los obreros, los empleados de servicios, entre otros oficios. Para nadie es un secreto que en este caso los ingresos son bien limitados, ya que los mismos son dependientes de los salarios estatales. Su vida gira alrededor de cubrir necesidades básicas, ya sea la alimentación, el transporte o la vivienda. Por lo que si sus ingresos dependen de un salario estatal, evidentemente van a tener limitaciones a la hora de comprar cualquier producto en dólares, concluyendo con una pequeña nota que tengo aquí. Se dice que a pesar de ser la columna vertebral de la sociedad, su poder adquisitivo y oportunidades son limitadas, muy pero muy limitadas, frente a las nuevas clases que han surgido con la economía informal y las divisas. Y bueno, creo que estaría de más ejemplificar en la actualidad todos esos cubanos a pie, la manera en la cual viven, la manera en la cual sobreviven, todo lo que tienen que hacer para generar un ingreso, todo lo que tienen que sacrificarse para colocar un plato de comida en su mesa para él y para su familia, entre tantos inventos que tienen que hacer en su día a día, en su vida cotidiana, para poder seguir sobreviviendo dentro de Cuba.
Pasemos ahora al siguiente puesto, grupo o clase. Normalmente en cualquier país, cuando se habla de clases sociales, hay tres grupos bien definidos, que son la clase baja, la clase media, compuesta de clase media baja y clase media alta, y la clase alta. Solo que en esta idea que le estamos compartiendo en el día de hoy, vamos a estarle dando nuestro toque o nuestro aporte en base a varias apreciaciones, por lo que a esta denominada clase media dentro de Cuba podemos llamarle clase parcialmente dolarizada o la clase del nuevo cubano, y ahora vamos a entrar un poco en contexto para que entiendan un poco más. Digamos que en este grupo podemos encerrar a varios tipos de personas, como es el caso de aquellos que tienen acceso a las divisas, ya sean los turistas, los trabajadores de plataformas digitales, los vendedores de dólares, la nueva clase emprendedora e informal, así como aquellas familias que dependen de los ingresos que les envían desde el extranjero. Por supuesto, su estilo de vida contrasta con la mayoría y esto va a estar generando toda una división social. Pero para que sigan entendiendo este contexto, ¿qué tal si dividimos este grupo en varios subgrupos o subclases? Pero antes de pasar a este siguiente aspecto, se preguntarán ¿por qué le estuve llamando clase parcialmente dolarizada? Simple, porque tienen acceso de una forma u otra a monedas extranjeras, no solo el dólar, sino otras como el euro, y también que esto es bien común para cualquier tipo de cubano, el acceso a la moneda nacional o peso cubano, con la cual pueden desenvolverse, hacer sus compras, invertir y demás, siempre y cuando cuenten con ella. Una de estas subclases o subgrupos que entra dentro de todo lo que hemos mencionado hasta este punto, como les mencioné anteriormente, son la clase de remesas, vamos a ponerlo así con comillas, ya que, como bien les mencioné, son familias que dependen del dinero enviado desde el extranjero, por lo que tienen acceso a productos de importación, tecnología y servicios que para otros son inaccesibles. O sea, yo, siendo cubano dentro de Cuba, tengo un primo, un hermano, mi pareja, mi mamá, mi papá, no sé, en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Esa persona le envía un dinero a su tarjeta, ya sea por mediación de la tarjeta clásica, el dólar en efectivo, por las remesas en MLC, o le envía un combo por estas páginas que envían combos de comida a Cuba, y de esta forma ya está como que marcando una diferencia entre el primer grupo que mencionamos en este video y este pequeño subgrupo.
así, yo pienso que el subgrupo más imponente de toda esta clase que hemos mencionado, que es lo que se conoce como el nuevo cubano, o como quise llamarle yo, que es la clase media emergente. Básicamente aquí se engloban a los jóvenes emprendedores, dueños de paladares, transportistas con su transporte privado y freelancers digitales. También encontramos aquí ingresos mayores que el salario estatal, pero sin seguridad laboral. Además del acceso a la tecnología, redes sociales y algunos productos importados. Se puede decir que este grupo es la representación de la movilidad social en Cuba, ya que han logrado ascender gracias a la creatividad, la iniciativa privada y los servicios digitales, demostrando que en la Cuba actual no solo importa el empleo formal, sino también la capacidad de generar ingresos por cuenta propia. En este grupo, aunque se pudieron dar cuenta que estoy hablando de la parte informal, es necesario también como que resaltar en parte, porque lo vamos a ver también en otro grupo más adelante, el hecho de aquellos cubanos que tienen un negocio más legal, como es el caso de los negocios privados, estas personas que de cierta forma son empresarios porque cuentan con su mediana o pequeña empresa, que han podido salir adelante con un proyecto, ya sea de una cafetería, de un restaurante, de un supermercado, y todas esas realidades que saben que a diario, cotidianamente, semana tras semana, documentamos por acá. Como mismo podemos decir que un cubano de a pie o un trabajador del Estado no es lo mismo para nada que un empresario con su pequeña o mediana empresa, o una familia que depende de las remesas del extranjero. Tampoco va a ser igual y difiere de esta subclase que vamos a estar llamando la clase digital, formada por influencers y creadores de contenido. Básicamente son jóvenes, y ahí me incluyo yo, que monetizan su presencia en redes sociales, ya sean TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, entre otras. También no siempre tienen un ingreso estable, algo que les puedo dar yo muchísima fe, pero sí poder de influencia, y esto aplica no solo para cualquier persona que se dedica a esto en Cuba, sino en cualquier parte del mundo. Esto es un hecho, por si usted no lo sabía o alguien se lo estaba ocultando, yo se lo digo de la manera más sincera y más honesta. Uno, cuando trabaja o se dedica a este campo de las redes sociales, por lo general cobra sus ingresos por mediación de monedas extranjeras a raíz de la empresa que esté manejando la plataforma digital o la red social en la cual usted esté trabajando y generando ingresos. Al mismo tiempo les hablo que nuestro estatus social se mide más por los seguidores y por colaboraciones con marcas que por salario, algo que forma parte de la realidad del creador de contenido cubano. Y esto aplica en dependencia de la red social de la cual se esté hablando, ya que por ejemplo en el caso de Instagram, si no es menos cierto que en otras partes del mundo uno puede generar ingresos a raíz de esta red social, es algo que aquí no existe del todo real. Que hacen los Instagramers o las personas que se dedican a crear contenido por medio de esta red social? Se buscan la vida trabajando con marcas personales, con negocios, por medios de contratos y toda esa serie de cosas que cuando usted se pone a ver contenido de Cuba en una red social como esta, puede ver a estos creadores dando promoción o no a un restaurante, a una paladar, a un hotel o a otro negocio en particular. Si hablamos en el caso de YouTube, ya sí la cosa cambia un poco más, porque aquí los ingresos se miden principalmente por los anuncios que tiene el video que pone la plataforma y al mismo tiempo por el tiempo de retención que estén los espectadores de ese creador manteniéndose viendo el contenido o el video. Y esos son como que los ejemplos principales, porque hay otras redes sociales como Facebook que sí monetiza normalmente, y TikTok, aunque bueno, ya últimamente como que los ingresos de esa red social, si no haces un contenido que tiene que ver con inteligencia artificial y todos esos contenidos modernos, como que tus ingresos van a decaer por completo.
pienso que no se me hayan quedado ninguna subclase que quise incluir en esta, como usted quiera llamarle, clase media, clase del nuevo cubano, la clase parcialmente dolarizada. ¿Y por qué parcialmente? Porque ahora vamos a estar hablando de la clase alta, que básicamente tiene dos subclases bien definidas y vamos a estarlas exponiendo a continuación. De hecho, dentro de ellas dos hay una que, como dije al inicio del video, con el cubano a pie se conoce muy bien, y básicamente estas dos siempre han sido como que las que marcan la diferencia de toda la vida, Ok, dentro de esta clase alta quise englobar o crear como una especie de subclase llamada la clase global. Estamos hablando de los cubanos que van y vienen, que viven en el extranjero y vienen de visita aquí, o en algún momento después de tantos años de estar en un país que no es el suyo, vienen acá, se compran una nueva propiedad, traen dinero para invertir, que básicamente la mayoría son cubanos americanos, pero también vienen desde otras partes del mundo. Ahora vamos a definir como que las características de este tipo de personas. Primero que nada, su vida combina ingresos extranjeros con oportunidades dentro de Cuba. Claro que si usted es un cubano común, viajó a otro país, hizo su menudo, como decimos nosotros, y esto es una realidad, no es que yo me lo estoy inventando, deciden después de 2-3 años de estar viviendo en un país fuera de la isla, dicen, oye, voy a viajar para Cuba para comprarme la casa que vendí para poder irme del país. Voy a invertir un poco de dinero en un negocio privado, y así es como de cierta forma tratan de generar un ingreso dentro de Cuba y siguen continuando con sus labores en el país donde decidieron instalarse. Representan básicamente un puente entre la economía global y local, capaces de invertir, como les acabo de mencionar anteriormente, emprender y acceder a productos de lujo. Su presencia crea un dinamismo económico y cultural, pero también tensiones por la desigualdad que genera al interactuar con la población local. ¿Y por qué de una forma u otra se puede decir que genera tensiones? En el sentido de que si un cubano toma esta decisión de emigrar nuevamente para su país, ya otros dentro y fuera de Cuba como que lo cuestionan, en el sentido de decir, oye, ¿cómo tú vas a ir para allá? ¿Cómo vas a tener un negocio allá? Caballero, cada cual es libre de sus actos, es responsable de sus actos, y si trae consecuencias o no, ya eso es problema de la persona, porque es la decisión que tomó, y aquí cada cual es bastante mayorcito y responsable de todas sus decisiones. Y eso es como que algo que yo tengo que decir al respecto, porque verdaderamente sí genera como que esas tensiones de por qué viniste, esto está más malo, quédate allá, no vengas más, y toda esa serie de aspectos que se debaten cuando estamos frente a una mesa rodeados de cubanos, tanto los que seguimos viviendo aquí como los que se fueron, como los que más nunca regresaron y hacen videollamada, en fin. Y para cerrar este listado, como les mencioné, ahora vamos a estar hablando de la clase alta histórica que ha caracterizado a Cuba por los años de los años y por los siglos de los siglos, que son básicamente las familias con capital acumulado durante décadas, inversiones en negocios privados o propiedades en el extranjero. Que bueno, de cierta forma hemos visto este tipo de personas distribuidos en varios de los subgrupos que hemos mencionado hasta este punto. También incluye a algunos miembros de la dirigencia y sus familias, quienes mantienen una posición de influencia consolidada dentro del país. Estos mayormente, como todos sabemos y para nadie es un secreto, que tienen influencia tanto social como política como económica, y su estilo de vida combina comodidad, lujo y seguridad, y su riqueza es establecida y en muchos casos heredada. Y es por eso que les estaba comentando el hecho de que viene siendo como el grupo más marcado junto con el cubano a pie. Básicamente la clase de los dirigentes, de las personas que de cierta forma dirigen este país, las personas que los rodean en cuanto a sus familias, y por otro lado, de una manera súper contrastante, el hecho del cubano a pie, aunque bueno, los tiempos cambian, los años van pasando y se van introduciendo este tipo de personas que como que están intermedios, y por eso fue que estuvimos haciendo como una especie de, vamos a llamarlo pirámide o de jerarquía, no sé, porque es como les dije al inicio del video, y disculpa que sea reiterativo con cada una de las frases que he mencionado en todos estos minutos, y es el hecho de que aunque realmente en Cuba no existan las clases sociales, no estén bien marcadas, realmente no sea algo como que verídico o algo real o algo confirmado, indiscutiblemente no podemos decir que un trabajador del Estado sea lo mismo que alguien que tenga una MIPYME, alguien que tenga un almendrón y que lo esté boteando, un creador de contenido, ni mucho menos con alguien que esté relacionado con la dirigencia de este país. O sea, hasta cierto punto iguales, porque todos somos cubanos, pero muy diferentes. Y bueno, llegado a este punto, sí, comienza el debate, comienza la pasión de todo lo que ustedes
piensan al respecto, colocarlo en la parte de los comentarios, sus opiniones que creen al respecto, si esta idea o de la manera que yo estuve exponiendo o transformando todo este tema es algo descabellado que me estoy inventando o es algo real, porque sí, tenía ganas de hacer este video para como que marcar y definir bien cada uno de estos grupos o de clases que a día de hoy es una gran realidad dentro de Cuba. Y bueno, estuve hablando de las nuevas durante este año 2026, pero es algo que ya lleva años sucediendo de esta manera. Por ende, yo voy a estar al pendiente de todos sus comentarios, de todas sus opiniones, de todas sus sugerencias y de todo lo que creen al respecto. Y así concluimos este video por el día de hoy. Gracias como siempre por verlo hasta el final. Saben que me ayudan un montón depositando por allá abajito su me gusta, compartiendo el video con amigos, hypeándolo de ser posible y suscribiéndose a esta genial familia si aún no lo han hecho. Los quiero un montón. Nos vemos próximamente o en unos días con más contenido para ustedes. Recuerden que yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.